La Biblia tiene una cultura de honra y la Biblia tiene una cultura de reino. Toda la Biblia habla acerca del reino. Cuando uno busca cuántas veces aparece la palabra rey en la Biblia, aparece 1907 veces. Cuando uno busca la palabra rey, reyes, aparece 304 veces. 304 veces. Si uno suma rey y reyes, aparece 22.011 veces. O sea, la Biblia tiene una cultura de reino. ¿Pueden decir conmigo? Reino. Es una cultura de reino. Es una mentalidad de reino. Ahora, es importante en esta mañana, y quiero ponerlo en Gálatas 3:5, quiero que lo pongamos en la pantalla. Es importante porque muchas veces usted y yo escuchamos la palabra, pero no vivimos la palabra. La Biblia dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? La pregunta es, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces no es tan simple. Usted tiene que venir a la iglesia, usted tiene que sentarse, pero usted tiene que oír con fe. En la oración yo decía que la buena tierra es aquel que oye y entiende. Oye y entiende la palabra. Uno se transforma en una buena tierra. Entonces, Dios quiere hacer maravillas entre nosotros. Dios quiere hacer maravillas entre nosotros. Pero Dios nos pide a ti y a mí, la condición es oír con fe. Ahora, la fe viene por el oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces usted se sienta en esta mañana, los que me escuchan a través de la radio, los que nos están viendo por el streaming, uno tiene que oír con fe. Amén. Quiero que pongamos Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. 1:3, Segunda de Tesalonicenses dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, su fe, mi fe, tiene que ir creciendo. Su fe no se puede detener, no se puede frenar, no se puede parar, sino que la fe que viene por el oír la palabra en nosotros va creciendo. Cada vez que usted viene a la iglesia el martes, cada vez que usted viene a la iglesia el día jueves, cada vez que usted viene a la iglesia el día domingo, la señal que le está diciendo al cielo: yo quiero crecer en mi fe. Todos somos salvos por medio de la fe, todos somos salvos por medio de la fe, pero a Dios le agrada a la gente que tiene fe, y hay una fe que mueve montañas. Amén. ¿Y qué significa la fe que mueve montañas? Que es una fe que mueve obstáculos. Y Dios quiere darle ese tipo de fe que mueve obstáculos. Levante la mano los que tienen obstáculos en diferentes áreas de su vida. Dios te quiere ungir para que a través de la fe los obstáculos sean movidos en el nombre del Señor. Entonces, oigo con fe. Cuando oigo con fe, mi fe va creciendo. Mi fe va creciendo. Entonces, la Biblia tiene una cultura de reino. Es una mentalidad de reino. Es un lenguaje de reino. ¿Cuántos creen que Él es Rey de Reyes? La Escritura dice que Él es Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él es Rey de Reyes. Esta mañana nos hemos reunido los reyes del Señor. Él es Rey de Reyes. Amén.
Mira al que está a tu lado y dile: tú eres un rey, tú eres una reina. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Hay una revelación de Dios en la vida de Juan. Juan escribió el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa el libro de la revelación. Dios le revela a Juan el libro de Apocalipsis. Y Juan coma a las 7 iglesias que están en Asia. Diga conmigo: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Diga: primogénito de los muertos. Porque Él resucitó de entre los muertos. Y así como Él resucitó de entre los muertos, su iglesia también va a resucitar. Él es el primogénito de los muertos, el primero, ¿verdad? Eso significa primogénito, primero. Y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Cuántos creen que Él es soberano de los reyes de la tierra? Amén. Número 1, al que nos amó. Número 2, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. El que nos amó. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo primero que hace, Él nos ama, ¿verdad? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Pero no se conformó con amarnos, no se conformó con perdonar nuestros pecados, sino que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. El temor que tengo, que solamente tú te quedes con que Él me ama y Él me lava con su sangre preciosa. El temor que tengo, que de alguna manera la iglesia se ha quedado solo con el amor del Señor y con que su sangre preciosa nos ha lavado de todos nuestros pecados. Mas la Biblia dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Que Dios nos bendiga. La redención comienza de un acto de amor. Él nos ama. Él nos ama. Y se consuma por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y a través de su muerte Él nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. Pero termina en la formación de un nuevo pueblo de Dios, escogido por Dios. Tú y yo somos un pueblo nuevo, lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Pero además de eso, que te ama y que lavó tus pecados, te hizo rey y sacerdote para Dios. Te hizo rey y sacerdote para Dios. Quiero poner ese énfasis. Además de que te ama, además de que Él te perdonó tus pecados muriendo en la cruz, te hizo rey y sacerdote para Dios. Además de que te ama, además de que la sangre de Cristo te lavó y te limpió de todos tus pecados, además de eso te hizo rey y te hizo sacerdote. ¿Pueden decir conmigo además? O sea, no solo me ama, no solo me lava con su sangre preciosa, además me hizo rey y sacerdote para Dios. Hay una versión que dice: Cristo nos permite gobernar como reyes, porque Él te dio toda autoridad, Él te dio todo el poder. Cristo te permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdote al servicio de Dios su Padre.
Por eso alábenlo todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Otra versión: al que ha hecho de nosotros un reino. Al que ha hecho de nosotros un reino. La otra versión decía: Cristo nos permite gobernar como reyes. La otra versión: al que ha hecho de nosotros un reino y nos ha constituido sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el poder por siempre. Amén. Que Dios nos bendiga. Diga conmigo: no solo me ama, no solo me lavó con su sangre preciosa, me hizo rey y sacerdote para Dios. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Rey de Reyes, Señor de los señores? Me ama, me lavó con su sangre preciosa y me hizo rey y sacerdote para Dios. La pregunta es: ¿por qué tú y yo no podemos vivir toda la plenitud de Cristo? No podemos vivir toda la plenitud de Cristo. Porque de alguna manera usted y yo, no solo usted, yo también me he estacionado en que Él me ama y que Él me lava con su sangre preciosa. Pero es triple pack. Me ama, me lava con su sangre y me hizo rey y sacerdote. Entonces mucha gente se estaciona, se frena solo en el amor de Dios, solo se frena en la cruz del Calvario que lavó y te limpió de todos tus pecados. Además te hizo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere poner en tu espíritu. Que no solo te ama, que no solo te salva, sino que también te hizo rey y sacerdote para Dios. ¿Cuántos dicen somos reyes y sacerdote para Dios? En el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 6 dice, quiero que lo pongamos. Éxodo capítulo 19 versículo 6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Punto. Estas son las palabras que le dirás a la iglesia. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Diga conmigo: no soy una llaga podrida. No soy una llaga podrida. Somos un reino de reyes y sacerdotes. Estas son las palabras que tú le dirás a la iglesia. Estas son las palabras que tú le dirás a la iglesia: Cristo, tu única esperanza. Vosotros sois un reino de sacerdote y de gente santa. Un reino de sacerdote y de gente santa. Estas son las palabras que le dirá este domingo por la mañana a la iglesia. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Estas son las palabras. ¿Cuánto dice conmigo? No soy la cenicienta. Diga conmigo: no soy el patito feo. Soy un reino de reyes y sacerdotes para Dios. Somos un pueblo escogido, real sacerdocio. Que Dios nos bendiga. Nos dijeron por años que éramos la cenicienta de la sociedad. Por años nos dijeron que éramos el patio trasero de la casa. Por años nos dijéramos que éramos gente de segundo nivel. Pero la Biblia dice otra cosa. La palabra de Dios dice otra cosa. Y la palabra dice: vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Estas son las palabras que le dirás a la iglesia. No somos una llaga podrida, no somos lo que bota la mar, sino que somos un pueblo escogido por Dios. Porque no solo me amó, no solo me salvó, sino que también me hizo rey y sacerdote para Dios. Quiero que pongamos Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice así: mas vosotros sois, estoy leyendo Nuevo Testamento, Pedro está diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tú eres, un linaje escogido. Tú eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. ¿Cuántos lo creen, hermano? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es la misión? La misión que tú y yo tenemos que tener es anunciar virtudes. No anunciar miserias, sino que anuncien las virtudes de aquel que os llamó desde la tiniebla a su luz admirable. Esta era las tinieblas. Desde aquí Dios te sacó y te puso en su luz admirable. ¿Para qué? Para que anuncies virtudes, grandezas de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Quiero que pongamos en la pantalla Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. ¿Voy muy rápido? Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde reinaremos? ¿Arriba en los cielos o reinaremos aquí abajo en la tierra? Dios te necesita que tú reines aquí abajo en la tierra. Él te hizo rey y sacerdote. No solo te ama, no solo te salva, te hizo, no te va a hacer, te hizo rey y sacerdote para Dios. Que Dios nos bendiga. ¿Cuánto le da un aplauso al Cristo de la gloria? ¿Cómo logro entender que somos reyes y sacerdotes? Quiero hablar de Abraham. Génesis capítulo 14, versículo 14. Quiero que ponga atención a esto. Génesis: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Diga conmigo: armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y siguió hasta Dan. Abraham se enfrentó a 4 reyes. El número 1, el rey de Sinar. El número 2, el rey de Elazar. Y el número 3, rey de Elam. Y el número 4, rey de Goim. La pregunta es: ¿cómo Abraham se enfrenta a 4 reyes? ¿Cómo Abraham se enfrenta a 4 reyes? ¿Qué tiene Abraham que lo capacita para enfrentarse a 4 reyes? Abraham no tiene ejército. Él armó a sus criados. Él armó a sus criados. 4 reyes. ¿Qué tiene Abraham que tú y yo no hemos entendido? Él no tiene un ejército de miles. Los otros ejércitos son miles porque son 4 ejércitos que se enfrentan a Abraham. La pregunta es: ¿qué tiene Abraham que tú y yo no tenemos o no hemos entendido? Él prepara a 318, los arma, los prepara. Él está ahí no como sacerdote, él está ahí como rey. Él está ahí como rey y los prepara para la guerra. Y le dice: si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Y él los prepara y él les da las instrucciones. Y él le dice: vamos a ir a liberar a Lot. La escritura dice que Dios le dio la victoria. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Quiero que pongamos Génesis 14, versículo 17. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban,
salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué sacó? Pan y vino. Pan, símbolo de la palabra; vino, símbolo del Espíritu Santo. Y eso lo tiene ¿quién? Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué es lo que tiene Melquisedec? Es rey y sacerdote, pero él tiene pan y vino. Versículo 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que te entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. La Biblia dice que fue Dios. Y esa revelación, ¿quién la tiene? Melquisedec. Melquisedec le dice a Abraham: Abraham, Dios te dio la victoria. Dios te dio la victoria. ¿Cuánto dice conmigo? Dios te dio la victoria. Dígalo fuerte: Dios me dio la victoria. Entonces no importa si tú tienes 318 y te enfrentas a 4 ejércitos. Te enfrentas al rey de Sinar, al rey de Elazar, al rey de Elam y al rey de Goim. Porque es Dios quien te da la victoria. Dios te da la victoria. ¿Cuántos creen que Dios me da la victoria? Amén, hermanos. ¿Por qué la gente trae su diezmo a la iglesia? Porque Dios me da la victoria. Dios me da los negocios. Dios me da la empresa. Dios me da gracia frente a los faraones. ¿Cuánto da un aplauso a Dios? Abraham está como rey para enfrentar a estos 4 reyes. La pregunta que surge es: ¿cómo yo enfrento al mundo? ¿Cómo yo enfrento la sociedad? ¿Cómo yo enfrento a los malos? ¿Cómo yo enfrento a aquel que no conoce a Dios? Tengo que enfrentarme como rey. Tengo que tener una cultura de rey y sacerdote. Y tengo que enfrentarme al sistema como un rey. Al principio, cuando yo me convertí al Señor y fui a arrendar un espacio de radio, yo quería ganarme a los dueños de la radio con la cara. Y le ponía cara de humilde, cara de evangélico. ¿Para qué? Para que Dios los tocara. Para que Dios tocara su corazón. Y para que me dieran un espacio de radio. Entonces muchas veces usted y yo vamos al mundo, vamos a la empresa, vamos al sistema con una cara de evangélicos. La pregunta es: ¿cómo se para Abraham frente a 4 ejércitos? Dios ha llamado a Abraham. Dios ha escogido a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, ¿qué vengo a buscar a la iglesia? La bendición de su palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra. Entonces Dios te ha traído en esta mañana para desatar en ti lo que hay en ti. Porque tenemos que enfrentarnos a 4 ejércitos. Tenemos que enfrentarnos a la sociedad. Tenemos que enfrentarnos en la política. Tenemos que enfrentarnos en la violencia. Tenemos que enfrentarnos en diferentes áreas. La pregunta es: ¿cómo me enfrento al sistema? Dios te ha traído para desatar en ti lo que Dios hizo en ti. ¿Y qué fue lo que Dios hizo en ti? Te hizo rey y sacerdote. Ahora, la pregunta es: ¿por qué mucha gente solo quiere ser sacerdote? Vamos a poner esta área, sacerdote, y vamos a poner esta otra área, reyes. ¿Por qué la gente evangélica solamente se identifica con sacerdote? Y todos quieren predicar el evangelio, y todos quieren poner las manos sobre los enfermos, y todos quieren echar fuera demonios. Nadie se interesa por ser un rey. Nadie quiere ser rey. Todos queremos ser sacerdote. Todos queremos orar. Todos queremos echar fuera demonios. Todos queremos predicar el evangelio. Todos queremos anunciar las buenas nuevas.
y está bien, pero es un área. Dios quiere que tú y yo seamos también reyes, porque también Dios te hizo rey. Y la Biblia dice que en el orden primero es rey y sacerdote para Dios. Entonces cuando yo me convierto al evangelio, ¿dónde me voy? Sacerdote. Quiero ser sacerdote. Oh, quiero predicar el evangelio. Quiero ir a las plazas y anunciar. Todo está bien, porque la Biblia dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero nadie quiere ser rey. Nadie quiere pararse como rey. Y cuando somos sacerdotes, solo queremos ser la cenicienta. Queremos ser el patio trasero. Queremos que Cristo venga pronto. Y vivimos en la miseria y estamos llenos de deuda y estamos llenos de problemas. ¿Por qué? Porque nadie quiere asumir que Él te hizo también rey, y que Dios tiene en ti una capacidad para hacerte rey y enfrentarte a 4 ejércitos. Porque es Dios quien te da la victoria. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? Entonces cuando usted viene aquí a la iglesia, usted viene a buscar la bendición. Y esa bendición es la que marca la diferencia en ti. Porque esa bendición en ti harás lo que nunca antes hiciste. Llegarás donde nunca antes llegaste, porque la bendición de Dios se desata sobre tu vida para hacer de lo imposible lo posible, para desatar lo que nunca antes se había desatado. Entonces mucha gente se queda solo con sacerdote. Poca gente quiere ser rey. ¿Por qué poca gente quiere ser rey? Porque para ser rey hay que pagar un precio. Tengo que tomar la decisión: o dejo a Lot que siga preso, o lo voy a libertar. Y veo mi realidad. ¿Y cuál es mi realidad? 318. Pero 318 en las manos de Dios es más grande que un ejército de 4 ejércitos. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer cosas extraordinarias? Que Dios nos bendiga. Quiero que pongamos en el libro de Génesis capítulo 26, 11. Isaac. Quiero demostrarle que Abraham, Isaac y Jacob eran reyes y sacerdotes para Dios. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Eso lo dice el rey de los filisteos. El que toca a Isaac, que se muera. La pregunta es ¿por qué? Ponga atención, versículo 12. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Siempre hay una relación con la bendición de Dios. La única manera para poder cosechar al 100 por 1 es que Dios te bendiga. La única manera para que tú puedas recibir el 100 por 1 es que Dios te bendiga. Y Él siembra en la tierra de los filisteos al 100 por 1. Porque Él se para como rey. Él se para como rey. Versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Versículo 14. Tuvo hato de oveja, hato de vaca y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Diga conmigo, le tuvieron envidia. ¿Quiénes le tuvieron envidia? Los filisteos. No los hermanos, los filisteos le tuvieron envidia. Porque el hombre creció, el hombre se enriqueció. ¿Cuántos creen que si Dios me bendice en esta hora y desata la bendición de mí, Dios va a derramar una bendición mayor? Gente te va a envidiar por lo que Dios va a hacer contigo. Versículo 15. Todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Pero ¿qué es lo que hacía Isaac? Isaac era rey. Él abría los pozos, los que habían sido tapados, él los abría y salían los pozos. Aparecía el agua.
Todo esto ocurre no en la tierra de Canaán, todo esto ocurre no en la tierra de Jerusalén, sino que en la tierra de los filisteos, en el mundo. Hay una unción de Dios para ti, para ir a la sociedad y hacer cosas extraordinarias. Dios no solo hace cosas grandes aquí en la iglesia, Dios no solo te engrandece aquí en la iglesia, sino que hay un potencial que Dios quiere desarrollar en ti para ir y hacer cosas extraordinarias. ¡Hey! Dios nos bendiga. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra de Dios? Hay una palabra en el libro de Génesis 46. El Espíritu Santo me la dice que se las lea. 46:1. Dice así: y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba, ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. ¿Quién es este? Jacob. Versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y le dice: yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto. Diga conmigo: no temo, porque allí yo haré de ti una gran nación. Dios tenemos grandes promesas para ir a Egipto. Dios tiene grandes promesas para que en Egipto Dios te va a engrandecer. En Egipto Dios va a hacer cosas grandes. Jacob no está aquí en esta mañana, pero el Dios de Jacob sí está aquí en esta mañana, y Él te va a engrandecer, pero en Egipto. Él te va a bendecir en Egipto. Dios te va a prosperar en Egipto. No temas, haré de ti una gran nación. Versículo 4. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Cuántos creen que Dios irá conmigo a Egipto? Dios va a Egipto contigo. ¿Para qué? Para hacer de ti una nación grande. Para hacer de ti una nación grande. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Amén, hermanos. Vamos al libro de 1 Samuel 16:1. 1 Samuel 16:1. Dice así la Biblia: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de su hijo me he provisto de rey. Dios te ha traído en esta mañana porque Dios se ha provisto de rey. Dios te va a ungir. Él te hizo rey y sacerdote para Dios. Dios se ha provisto de rey en tu familia. Cuando Dios me llamó, yo fui el primero que conocí a Cristo de toda mi familia, y Él me ungió para ser un rey y un sacerdote. Toda mi familia se convirtió a Cristo. Cada uno de ellos, las tías, los tíos, conocieron a Cristo. Hay una bendición de Dios que está sobre ti, que Dios quiere desatarla. Por eso Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mis hijos serviremos al Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Vamos al libro de 2 de Samuel 6:12. 2 de Samuel 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él, diga conmigo, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David era rey y David era sacerdote. Dice que cada 6 pasos para llevar el arca, ellos paraban y hacían un sacrificio para llegar a Jerusalén, para llegar a Dios. No solo David era rey, también era sacerdote. Que Dios nos bendiga. El temor que tengo, que tú eres rey en tu casa y eres sacerdote en el lugar de trabajo. Dios quiere que el orden es: primero te hizo rey y después te hizo sacerdote. Tú eres sacerdote de tu casa.
Tú eres sacerdote de tu familia. Tú eres sacerdote cuando viene la crisis, cuando viene el problema. Tú cierras los ojos delante del Señor y ora al Dios Todopoderoso como sacerdote. Pero tú también eres rey, y tú eres rey en la empresa, tú eres rey en el lugar de trabajo, tú eres rey en la oficina, tú eres rey. Dios no te llamó a la oficina a predicar el evangelio. Tú ahí eres rey. Ahí tú eres rey para la conquista, para conquistar espacios, para ir donde otros no han llegado. Pero tú en tu casa, tú eres el sacerdote, tú eres el que pone la disciplina, tú eres el que ora. Y cuando viene la crisis con los hijos, y cuando vienen los problemas con la familia, tú actúas como sacerdote. Y tú vienes delante del Señor y le pides a Dios que te ayude a resolver los problemas, te ayude a resolver las dificultades. ¿Cuántas veces los problemas los llevamos a la oficina y le contáis a tu compañera de trabajo, le contáis a tu jefe los problemas de tu casa? Cuando en tu casa tú eres sacerdote y ahí tú tienes que orar y ahí tú tienes que pedirle a Dios que Dios resuelva el asunto. Cuando tú eres rey, Dios te lleva a hacer cosas extraordinarias. Cuando tú eres rey, cuando yo me convertí al Señor, yo no conocía esta palabra. Yo no sabía que Dios me había hecho rey y sacerdote. Yo pensé que solamente era sacerdote. Pero surgió en mí que yo tenía que ir más allá de la lógica. Surgió en mí que yo tenía que ir más allá de los límites. Surgió en mí que yo tenía que ir más allá de lo establecido en la iglesia. Y tenía que ir a los medios de comunicación y predicar el evangelio a través de la radio. Que el púlpito de la iglesia era demasiado pequeño para proclamar una verdad tan grande, una verdad tan extraordinaria, con tantos beneficios, con tantas ventajas, que el púlpito de mi iglesia era muy pequeño, que tenía que llevar esta palabra de Dios a los medios de comunicación. Y me enfrenté a ellos y me paré a ellos y le dije: arriéndeme los espacios para predicar el evangelio. Y después surgió en mí comprar esos medios. Y no me quedé solo arrendando los medios, sino que surgió en mí una capacidad que mi papá nunca fue empresario, mi papá solo fue un minero del carbón, pero hay en ti y hay en mí una capacidad que hay que desarrollar, que hay que soltar para poder ir a Egipto, porque Dios quiere hacer cosas grandes en Egipto. Y me paré a un empresario y me enfrenté a otro empresario y le dije: yo quiero comprar su radio. Y ahí no estaba como sacerdote, ahí no estaba diciendo: Señor, tócalo. No. Ahí estaba como rey, me paré como rey delante de ellos. ¿Para qué? Para que pudieran venderme la radio. De empresario a empresario. Que Dios nos bendiga. No te pares con tus pares. Párate como rey. Entra a la oficina, entra a la empresa. Camina como rey. Tú eres rey y sacerdote para Dios. Vosotros sois real sacerdocio. Vosotros sois pueblo santo. Haz las cosas bien, haz las cosas correctamente y Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios lo va a hacer, porque hay en ti un potencial para ser rey. Y un rey es uno que conquista, es uno que avanza, es uno que no lo para nadie. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso está contigo para llevarte más allá. Dios te está contigo. Dios está contigo. Haz las cosas bien. Haz las cosas correctamente. Y Dios te va a respaldar para hacer cosas extraordinarias. En tu casa, sé sacerdote.
Van a venir los problemas matrimoniales, van a venir las circunstancias, las crisis, pero ahí tú eres sacerdote para orar, para clamar, para doblar tus rodillas delante de la presencia del Señor. Y cuando eres rey, párate como rey, habla como rey, camina como rey, cree que mayor es el que está en ti que el que está en ellos. Cuando tú tienes esa convicción, las cosas van a cambiar. Quiero que pongamos Mateo capítulo 2, versículo 2. Mateo 2, 2. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando Jesús nació ¿cómo? Como rey. ¿Cómo nació Cristo? Como rey. Quiero que ponga Hebreos 5:6. Hebreos 5:6. Hebreos 5:6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo era rey y sacerdote. Todo ese potencial Dios se lo dio a la iglesia. El error suyo y mío, que solo somos sacerdotes, orar, predicar, poner manos sobre los enfermos, de alguna manera usted y yo asumimos lo más fácil: orar por la gente, aunque tiene sus complicaciones, pero ser rey, uno tiene que tener una mentalidad de conquista. Uno tiene que alcanzar otros territorios. No sé si alguna vez se lo conté, pero comprar este terreno, se lo digo delante del Señor, no fue difícil. No fue una carga. ¿Sabe por qué? Porque yo ya había crecido, había madurado y había entendido de que si Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Entonces tú tienes una capacidad para enfrentarte a un pago que parecía una locura, pero de manera diferente. Entonces ya no es la mentalidad no podemos, ya no es la mentalidad es imposible. El temor que tengo, que te quedaste ahí, no lo hagamos, me da miedo, las deudas, me da miedo. No, tú creces, tú vas creciendo. Entonces cuando tú creces y te enfrentas a valores que tú tienes que conquistar, no es difícil. Porque como dije al principio, oímos con fe y mi fe va creciendo. Cuando te sacan de un lugar es porque te acostumbraste a un lugar de confort. Cuando te tiran de un lugar, cuando te sacan de un lugar es porque te acostumbraste a un lugar de confort. Y Dios quería más allá, y Dios quería más allá, y Dios quería más allá. Pero tú te conformaste en un medio. Y eso significa que tú limitas a Dios. Tú lo limitas. Le limitas su poder. Le limitas su gracia. Le limitas su favor. Entonces Dios endurece a un jefe y te agarra mala y te echa. Porque tú eras feliz ahí, en tu hábitat. Pero era un hábitat insignificante para la capacidad que Dios te dio. Entonces te sacan porque no hay otra manera. Entonces tú tienes que ir más hacia adelante. Entonces tú tienes que decirle aquí: Señor, ahora entendí que soy rey y sacerdote. Que soy rey y sacerdote para Dios. Entonces Dios te quiere mover. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Pero tienes que tener una mentalidad de rey. No te achiques.
No eres la cenicienta. No eres la llaga podrida. No eres el patio trasero. Él es Rey de reyes y Señor de los señores. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Quiero terminar con esto. Salmo 82:1. Termino con esto. Salmo 82:1. Salmo de Asaf. Dice: Dios está en la reunión de los... ¿Cómo está Dios? ¿Es con mayúscula o con minúscula? Y la palabra Dios está con mayúscula o con minúscula. Con mayúscula. La palabra Dios está con mayúscula. La palabra dioses está con minúscula. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Versículo 2. Ahora la pregunta es: ¿para qué está aquí? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Sela, diga silencio. Eso significa Sela, silencio. Versículo 3. Defended al débil, al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Por qué Dios nos pide eso? Versículo 4. Librad al afligido, al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Versículo 5. ¿No saben? ¿No entienden? Andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Versículo 6. Yo dije: vosotros sois, no le tenga miedo, está con minúscula. Vosotros sois, y todos vosotros hijos del Altísimo. Cuando Dios te da tal tarea, también te capacita. Cuando Dios te da tal misión, también te prepara. Cuando Dios te da una tarea extraordinaria, Él te da los dones y los talentos para hacerlo. Vosotros sois dioses con minúscula, por el poder, por la gracia, por la autoridad que Dios te ha entregado para ir a Egipto y hacer de ti algo grande. Dios te ha ungido para hacer cosas extraordinarias. Dios te ha ungido desde el cielo para pararte frente a los faraones y llegar a ser el segundo después del faraón. Que Dios nos bendiga. Defended al débil, al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido, al necesitado, libradlo de las manos de los impíos. Porque yo dije: vosotros sois dioses. ¿Sabe quién lo dijo eso? David. Y David era rey y sacerdote para Dios. Dios te ha ungido para cosas grandes. Dios te ha ungido para cosas grandes. Dios te ha ungido para cosas grandes. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Cuánto dice conmigo? No soy el patito feo. Aquí está mi mami y ella me conoce los 22 años hacia atrás y yo era el patito feo de mi familia, de mi abuela, de mi abuelo, de mis tíos. Nadie me quería. Era el patito feo de mis amigos. Cuando se acababa el vino, ¿quién iba a comprar el vino? El patito feo. Como tampoco tenía recursos, entonces yo decía: yo voy a comprar el vino. Cuando se acababa la cajetilla de cigarro, ¿quién iba a comprar los cigarros? El patito feo, para que me dieran un cigarrito.
Mi madre me conoce. Una vez me llevaron en una carretilla. En una carretilla me llevaron. Otro día me encontraron en la playa, frente al mar, lloviendo, tirado en el suelo. Pasaron 2 pescadores, me recogieron. Si no pasan ellos, me muero de hipotermia. Me muero de hipotermia. El patito feo. Pero un día, a los 22 años, entré a una iglesia evangélica y el Señor me tocó esa noche, me transformó, vino el Espíritu Santo sobre mí, el cigarro desapareció, el alcoholismo desapareció, todo desapareció. Ahora, escúcheme por favor. Como no tenía disciplina, a los 2 meses de haberme convertido, Dios me abre las puertas de los carabineros y aprendí la disciplina, aprendí la obediencia, porque Dios me había llamado para ser rey y sacerdote y para predicarle a una iglesia como ustedes, para poder decirle: no solo te ama, no solo te salva, te hizo rey y sacerdote para Él. El que te ama, el que te salva, también te hizo rey y sacerdote para Él. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios, hermano?